Sale. Entonces, pues usualmente hacemos un repaso de la clase pasada, pero esta vez no es tan necesario porque hemos venido arrastrando los conceptos. Ya acabamos lo que es función inyectiva, función biyectiva y función suprayectiva. El día de hoy vamos a ver función inversa, función par y función impar. Entonces, de aquí, pues espero que no haya ninguna duda. Si hay alguna duda, pues ahora es cuando. No, ok, al parecer no hay dudas. Entonces, bueno, ya se conectó Aranza. Hola. Hola, Aranza. ¿Viste los videos? Tengo una duda. ¿Ese video fue de la única clase que falté? No, faltaste 2 clases y sí, envié los videos. ¿Falté 2 clases? Sí. ¿En serio? No, pues es que no los vi. Ay. O sea, yo creo que sí habías visto uno, pero... No, No. sí, los dos los subí al grupo que creé aquí. Bueno, no los vi, es que como salí de vacaciones. Obvio no me iba a poner a ver los videos. ¿Cómo de que no? Sí se Ahí pueden en la hacer las playa. cosas. Pues Olvídate. sí, bueno, a ver, repasando, según yo, los que tienes que ver son estos dos, el que dice clase 6 y clase 7. Ujú. Ok, y pues no te preocupes, hoy vamos a empezar un tema nuevo que no tiene relación con el tema anterior, entonces pues Ah, es bueno. prácticamente como si no existieran. Sale pues. Entonces, hoy vamos a hablar primero de lo que es una función y lo que es una función par, perdón, y lo que es una función impar. Aquí tengo las definiciones, vamos a empezar por ahí y ahorita vemos un par de ejercicios que tengo en otro PDF. Entonces, función par. La función par la vamos a identificar principalmente en una gráfica. Ajá. Entonces, en una gráfica vamos a tener que la función par va a ser aquella cuya gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Ajá. Entonces, obviamente aquí está el eje Y donde lo estoy marcando con el mouse. Este es el eje Y. Y vean que hay una Oye, simetría. Dime. es que mira, yo lo último que tengo es lo de clasificación de funciones. Ujú. Ves que vimos todo un tema y así, ¿no? Sí. Eso es lo último que tengo. Y luego de ahí, ¿qué va? No hemos salido de ese tema, hoy vamos a salir de ese tema. Fíjate, en este como summary está que tú conmigo viste algebraicas y no algebraicas, vimos crecientes, vimos continuas, después esta partecita es la que no tienes y ahorita vamos en el F. ¿Funciones pares e impares? Ujú, pero tú lo que no tienes es esto que está hasta como apartado, Ah, pero ok, ya. vamos en el tema de clasificación. Ok, Sale. ok. Ok. Entonces, les decía, para la función par va a ser simétrica con respecto al eje Y. Entonces aquí está el eje Y lo que tengo del lado izquierdo lo voy a tener reflejado del lado derecho. Entonces, si ustedes en una gráfica identifican que pasa lo que acabo de decir, la consideran como una función par. Ajá, entonces eso es si me dan la gráfica. Si no me dan la gráfica y me dan la ecuación, que puede pasar las dos cosas, lo que vamos a checar es esta condición. Entonces la voy a leer con ustedes y diría la condición f de x se considera como una función par, o sea f de x es par. Acuérdense que esta flecha bidireccional significa sí y solo sí. Entonces f de x es par si y solo si se cumple esta igualdad. Y esta igualdad dice que f de menos x es igual a f de x. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a ustedes les van a dar una función y van a evaluar el valor de menos x. Y si ese valor de menos x les da lo mismo que f de x, pues vamos a considerar que es una función par. Aquí del lado izquierdo significa evaluar, ¿eh? O sea, hagan de cuenta que aquí en el paréntesis recuerden que podríamos poner casi lo que sea, ¿no? Acuérdense que una vez les pedí evaluar f de 3, f de 2, f de 0, f de h, f de l. Entonces ahora vamos a evaluar con f de menos x.
Ajá, entonces aquí está la definición, la voy a dejar ahí tantito en pausa. Vamos a hacer primero ejercicios gráficos, pero vamos a analizar los dos conceptos a la par. Entonces, eso es todo lo que vamos a decir de función par. Ahora, una función impar es muy parecida. Vamos a verlo primero en la gráfica. En la gráfica va a haber una simetría, pero la simetría no es tan fácil de distinguir. Se le considera como una simetría rotacional de 180 grados con respecto al origen. Entonces, lo que tengo del lado izquierdo representa una función impar, es simétrica con respecto a un eje rotacional, ¿no? Entonces, miren, inténtenselo imaginar, dejen saco la tablet. Voy. Ok. Entonces, aquí sí hay simetría, o sea, primero chequen esta parte de la función. Y luego esta parte la vamos a reflejar, pero la vamos a reflejar sobre este eje. Entonces vamos a agarrar cada uno de los valores que están aquí y los vamos a poner aquí abajito. Ajá, les tiene que quedar algo así, ¿no? Si quieren ver otro ejemplo, pues no sé, imagínense que tienen una función que está creciendo, es una función logarítmica, esto que ven en azul, y si quieren reflejarla, pues tendrían que ponerla más o menos así, ¿no? O sea, el reflejo es completamente al revés y es con respecto a este eje de 180 grados que es prácticamente imaginario. Entonces, pues ahí no les puedo preguntar si hay dudas, puede que haya dudas, necesitamos ver más ejemplos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos gráficos, a ver si encontramos, y ya ahorita nos pasamos con la teoría. Lo que sí se me ha pasado decirles es que aquí está la definición de una función impar. Entonces la voy a leer igual. F de x es impar si y solo si f de menos x es igual a menos f de x. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Que donde ustedes van a ver x, la van a sustituir por menos x y eso les tiene que dar igual a menos multiplicado por la función original. Entonces igual no se preocupen ahorita tanto por la definición. Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero mientras vámonos con unos ejemplos gráficos. La verdad los ejemplos gráficos se me pasó buscarlos, no sé si estén aquí, pero a ver, vamos a checarle, ¿no? Entonces, a ver, en la 33, vamos a tener aquí en el inciso B un ejemplo de función que es par o impar. Bueno, les voy a cambiar la pregunta ya que no contestaron, qué bueno, porque se me ocurrió una pregunta mejor. A ver, mejor, en la 33, díganme cuáles de estas gráficas representan una función par o cuál es una impar. Entonces, pues vamos a... Ok, Mons, a ver, dinos. Par es la A, B y D, ¿no? Porque son las que dan en 180. La respuesta es casi correcta, o sea, los incisos A, B y D sí son pares, pero ahí para la par, o sea, para cuando te piden par, la simetría que tenemos que buscar es con respecto al eje Y. Entonces, aquí sí hay simetría con respecto al eje Y. Y si fuera impar, sería una simetría rotacional de 180 grados con el origen. Pero tu respuesta es correcta. Vientos. Entonces, ahora va Aranza. A ver, Aranza, para la pregunta 36, ahorita no nos fijemos en el enunciado, nada más quiero que me digas del inciso A, B, C, D y E, ¿cuáles son pares o cuáles son impares? Pues las impares serían de la 36, ¿verdad? Sí. Serían A, C y E. Exacto. A, C y E son impares porque ahí se ve que son simétricas, pero con un eje que está como canteado. Muy bien. Entonces, esos son los ejercicios de función par e impar de manera gráfica. La verdad sí están sencillos. Obviamente tomen en cuenta que no cualquier función va a ser par o impar, ¿no? Por ejemplo, si les pregunto de la 35, oye, dime si es par o impar, pues ahí simplemente dices, pues no puedo, no es ninguna de las dos. Ajá.
O sea, no se tiene que cumplir a fuerzas que sean par impar. Puede que no sean. Ok, entonces yo creo que está fácil esa parte de analizarlo de manera gráfica. Vamos a ver ahora cómo analizarlo de la forma analítica. Para ello, aquí sí están los ejercicios. Déjenlos ubico desde dónde empiezan. Empiezan desde aquí, miren. Ajá. Entonces, pues yo creo que lo voy a copiar así tal cual. Ya le había comentado a Monse que, por ejemplo, esta es una guía que utiliza la Nacional Preparatoria. Entonces, a lo mejor y ustedes la utilizan. No es 100% cierto que la utilicen. Depende del profesor. Pero bueno. A ver, entonces, en el 14 dice, un ejemplo de una función par es... Entonces, yo quiero comprobar que la A, por ejemplo, sea par o no sea par. Ajá, entonces, como es el primer ejercicio, nos vamos a tardar más y después vamos a hablar de cómo hacerlo más rápido. Pero aquí tendría que comprobar una por una si es una función par o es una función, bueno, nada más par, ¿eh? No hay necesidad de comprobar que sea par, impar. Entonces, para el inciso A, nos vamos a preguntar, ¿f de x es par? Y para contestarlo tenemos que irnos a nuestro pequeño teorema o definición. Entonces aquí me dice que para que sea par, voy a comprobar esta condición. Entonces, la voy a copiar. De hecho, la voy a copiar de una vez con la herramienta. Ahí está, ¿no? Entonces, una función par va a ser par si f de menos x es igual a f de x. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es sacar f de menos x. Entonces, aquí abajo lo voy a poner f de menos x a qué sería igual. Es lo que vamos a responder entre los tres. Entonces, para sacar f de menos x, simplemente de la función original, que ahorita es esta, de esa función original nosotros tenemos que evaluar en menos x, es decir, aquí donde veo x, la sustituyo por menos x. Voy a hacer la primera y ahorita ustedes hacen las demás, ¿no? Entonces, voy a hacer esa sustitución y en la primera parte me quedaría menos x elevado al cubo, porque esta x la cambié por menos x y hay que elevarla al cubo. Más 5 que multiplica a menos x al cuadrado, menos 2 por menos x. Hasta ahí, no sé, díganme si hay alguna duda. No. Ok. Entonces, haciendo la simplificación, sería menos x elevado al cubo, ¿cuánto me da? Menos X, ¿no? Exacto, me da menos x cúbica. Ujú. Eh, ahora, ¿esto a qué se simplifica? 5 por menos x cuadrada, ¿cuánto me queda simplificado ya? Cinco x. Queda igual, 5, ¿no? exacto, queda igual 5x cuadrada, queda igual que la original, muy bien. Y ahora hagan esta parte. Pues sería más 2x, ¿no? Más 2x, muy bien. Ujú. Entonces, ahora la pregunta que se deben de hacer en este tipo de ejercicios es esto que me salió, que estamos ahí encerrando con el marcador, ¿es igual a la función original? Porque eso es lo que dice la definición. Entonces, esto de aquí es igual a la función original, ¿sí o no? No. No es. Entonces, del inciso A, concluimos que no se trata de una función par. No sabemos lo que es, pero sí sabemos que no es par. O sea, para que Entonces, sea par nos tiene que dar absolutamente lo mismo. ujú, sí, eso es en sencillas palabras. Ujú. Ok, entonces, nada más que, pues, sus profes sí les van a dar esta definición, ¿eh? Es de cajón y hay que saber interpretarla, pero la interpretación es que el resultado de esta operación te tiene que dar la función original. Vamos ahora con el inciso B. Les digo, como es el primer ejercicio, pues vamos a recorrer todas, ¿no? Y ahorita les doy unos tips de cómo hacerlo más rápido. Entonces, ahora sí copié la función original para que se vea más fácil.
Y ahora vamos a volver a sacar f de menos x. Entonces, sacando f de menos x, voy a tener menos 3 que multiplica a menos x elevado al cubo más 2 que multiplica a menos x elevado al cuadrado. Si hago la simplificación de lo que está ahí, bueno, pues a ver, Monse, díctame ya cuánto me queda el resultado ya simplificado. ¿No, Monse? Ah, ok. A ver, Aranza. Ah, bueno, ya se conectó Monse. Es que como que tuve un problema de conexión, pero ahora no veo la pantalla. Híjole. Sí, suele pasar cuando a veces el internet nos falla. La voy a dejar de compartir y la voy a compartir de nuevo. Bueno, ya la estoy compartiendo, no sé si la pueden ver. Ya se veía todo bien. Ok. Entonces, vamos por esta simplificación. Ah, bueno, creo que, creo que ahí hubo un malentendido. Estaba pidiendo que Monse la simplificara, pero bueno, la voy a simplificar yo, ¿no? Entonces, aquí vean que este menos, si lo elevan al cubo, pues sigue siendo menos, se multiplica por este otro menos y entonces aquí se hace ya positivo. El 3 pues se queda ahí, no le pasa nada. La x se eleva al cubo y sería x cúbica. Entonces el primer término me quedó x cúbica, pero pues aquí veo que la original tiene menos, ¿no? Entonces de aquí pues ya puedo concluir que esta tampoco se trata de una función que es par. Ajá, entonces simplemente la voy a acabar para que no se quede así, pero ya sabemos que no es par. Vámonos de una vez con la c, y yo creo que en la c ahí le voy a parar. Entonces en la c es f de x igual a 5x cuadrada más 9x menos 9. Voy a sacar f de menos x y esto va a ser igual a ¿qué? A ver, entonces si saco f de menos x sería 5, donde veo la x la sustituyo por menos x, lo elevo al cuadrado, más 9 por menos x, y luego menos 9, ¿no? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser a 5x cuadrada, hasta ahí vamos bien, pero luego aquí 9 positivo con este menos, pues se hace negativo, sería menos 9x menos 9. Entonces aquí casi se cumple, excepto por el 9, pues ahí valió, ¿no? Entonces ya tenemos 3 que valieron, pero pues comprobar la D y la E a lo mejor y ya les está aburriendo. Entonces díganme, del inciso D o del inciso E, ¿cuál sería la par? A lo mejor ustedes ya detectaron un patrón. Creo que es la de... Si es que es la D, Monse, Vientos, Aranza. Ok, Aranza creo que ya se fue por su tamal. Aquí estoy. Ok, ¿cuál es? De hoy. Mm, yo creo que D. Ok, sí, es D. Y pues ya les voy a explicar por qué sé que es D, ¿no? Entonces, el inciso correcto es la D. La E no puede ser. Creo que se ve un poquito sencillo porque aquí sí está X. La cambio por menos X. Entonces este término ya me quedaría como menos 3X más 2 y obviamente no es igual a la función original. El TIF es bastante sencillo. No sé si Monse descubrió el tip. ¿Cuál sería el tip para saber si es una función par sin hacer todo esto? Pues
creo que no descubrí ningún tip, nada más le puse la X y como que el cuadrado lo pensé y ya. Ok, sí, de hecho más o menos ese es el tip. Ok, entonces, a ver, miren. Para hacerlo súper rápido, si me dicen que yo calcule que sea una función par, siempre va a fallar cuando tengan la x elevado a una potencia que sea impar. O sea, vean que aquí vuelvan a revisar el inciso A, ¿no? El inciso A es todo esto y falló, lo voy a encerrar o lo voy a enmarcar. Vean en qué términos falló. O sea, esos son los términos que no son que son diferentes a la función original. Ajá. Y también en el inciso B. En el inciso B, vean que este término de aquí, pues es diferente a la función original. Y también en el caso del inciso C. En el caso del inciso C, el término que está elevado a una potencia impar, en este caso está elevado a la 1, falló. Entonces, siempre que ustedes les den una función y que esa función tenga un término que sea x a la 1 o que sea x a la 3 o x a la 5, pues no va a poder ser una función impar, porque cuando ustedes hacen el desarrollo de menos x al cubo, pues ese menos se va a conservar. Únicamente el menos, vean que aquí en términos coloquiales, este menos se muere cuando lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque menos por menos es más, y entonces es como si ese menos no existiera. Más o menos se entendió el tip. Entonces, con potencias par no se, o sea, es negativo. O Con todas las potencias par, descubrirías que ahí tienes una función par. Si hay una potencia que sea impar en tu función que te dan, ya dices que ya no es par. Ok, es creo que que como es. que yo no entendí muy bien. O sea, no sé si con las potencias que son impar sí da o no da o no sé, me enredé ahí. Bueno, ok, lo anotamos. Entonces, si hay potencias impares, entonces la función no es par. Ujú, ese es el tip. Con si tú encuentras una potencia que sea impar, ya concluyes directamente que no es función par. Y para que sea función par, todas las potencias deben ser pares. Y cuando pasa eso, entonces la función es par. ¿Sale, Monse? Sí, pero ahora sí ya todo bien. Bien, pues. Entonces, hay otra anotación que me gustaría hacer, ya no la voy a escribir, pero tengan en cuenta que si ustedes concluyen que no es par, no pueden decir que inmediatamente es impar. Eso es incorrecto. Hay que hacer la prueba. Ahorita vemos cómo se hace la otra prueba. Vamos a ver si hay algún otro ejercicio de aquí del cuestionario. Entonces, vamos a probar aquí nuestro conocimiento con la 17. Entonces, del inciso 17, quiero que Aranza me diga cuál de estas 5 funciones son par. ¿Cuál sería la que es par? ¿De cuáles 5? Estamos en la 17, nomás decías A, B, C o D. Pues, ¿Cómo veía cuáles eran pares e impares? ¿estás desayunando? No, A ver, aquí está la regla. Si hay aquí. potencias impares, ya concluimos que no es impar. Potencias impares, Ujú. no es par. A ver, hasta ya ¿O me cómo? confundiste. Sí, es exacto, es lo que dije, pero me confundiste. Si no hay Exacto, si hay. potencias impares, la función no es par. O sea, si es impar, es impar también la función, ¿no? No, no, no. A ver, aquí está la regla. Esta es la única regla que tenemos. Si encuentras que hay cualquier potencia impar,
entonces ya concluyes que esa función no es par. Y Entonces para es que sea impar. par, no, eso es incorrecto. No porque no sea par, va a ser impar. Hay que hacer la Mm, prueba, pero esa prueba todavía no llegamos. ok, a ver, vamos a la otra. Ok, ahí está. La primera sería, bueno, la primera no sería par. Muy bien. La segunda tampoco. Ok, La tercera tampoco. ok. Sí, ¿no? No, Bueno, pues a ver, primero es lo que la tú C, crees. la C sí. Yo digo que sí. Ok, Es par. La E no. Y la D tampoco. ok, sí, está bien, esa es tu respuesta, entonces sería el inciso C. A ver, por ejemplo, aquí en la D, ¿por qué descubriste que esta no es par? Pues porque las potencias no son iguales. O Pero no eso es que no no tiene sean nada que ver. iguales. Ah, entonces, o Ah, sea, por no. ejemplo, si es 2 pues es un número par, pero si es uno pues no es par. Ok, ahí te estás equivocando con el concepto. Estamos checando la potencia de los términos de la X. O sea, aquí la X está elevado a la 1. La Ujú, 1 descubrimos que es un número impar, entonces por eso se muere esta. Por esta X que está elevado a la 1. ujú, por eso. Ok, a ver, la A, ¿por qué se muere? Porque no es. Porque, porque tiene potencias impares, ambas X. Exacto, muy bien. Bien, entonces, Monse, Aranza. Entonces, tu Claro. respuesta sería el inciso C. La verdad, del inciso C no hemos hablado porque vean que estas barritas, no me acuerdo si ya les platico a ustedes, pero es valor absoluto. Ujú. Entonces, Es que tampoco, porque si uno es impar, pues tampoco es par. Solo sería la B, par. ok, exacto. La respuesta correcta sería la B. La C, todavía no lo saben ustedes, pero sí también es par. De esa no hemos hablado. Iba a hablar justo cuando acabara de ver el concepto de impar, pero vamos a hablar de una vez para que no se queden con la duda. La C sí es. Les voy a explicar por qué. Primero con GeoGebra y después ahorita ya con la pizarra. Entonces vamos a graficarla y a ver qué nos sale. Entonces f de x es igual a valor absoluto Pero, de... esperen, tengo una duda. Dime. ¿Cómo identificaron cuál era cuál y cuál era no? ¿Con los exponentes? ¿Con la regla? Sí, a ver, dijimos que la A no es par porque aquí tiene x a la 3, o sea, está elevado a la 3. Ese 3 es impar, entonces por eso falla. La Pero, por x ejemplo, la D. en la D, aquí, estaría bien, o sea, ahí estaríamos bien, pero si compruebas esta X, está elevado a la 1. Acuérdate que aquí no te lo dicen, pero está elevado a la 1, y ese 1 es una potencia, perdón, sí es una potencia impar, entonces por eso falla. Vale, ya entendí. Excelente. Entonces, ahora sí, vamos a comprobar si f de x es, bueno, si la C es par o impar, o si no es ninguna de las dos. Entonces, voy a mostrar su gráfica y... ¿Estás cantando, Ari? ¿O me pareció? No, claro que no. Ok. A ver, entonces aquí está la gráfica de x más 4 y valor absoluto. Ahorita no importa si no se acuerdan qué es valor absoluto, pero ya tienen la gráfica. Entonces, ¿es par o no es par? Pues sí es par, ¿no? El valor absoluto es de que se respeta, ¿no? O algo así, de que sin los signos negativos, ¿no? Mm, sí, más o menos tienes la idea, pero ahorita haz de cuenta que esta función no la estamos analizando. Lo que estamos analizando es la gráfica. Esto descártalo y con la gráfica tú ya estás diciendo que sí es par. Vamos a Pues preguntarle sí a Aranza debería, que ¿no? Porque son el eje Y, ¿no? ándale, más o menos, pero vamos a ver qué dice Aranza. ¿Es par o no es par? Pues tiene que serlo, ¿no? Ok, entonces ambas dicen que es par. De hecho, pues podría ser par, ¿eh? Nada más que vamos a regresar a la definición.
Observen que la definición es algo puntual. Dice que la gráfica tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. O sea, aquí está el eje Y. Y vean que nuestra gráfica pues está ligeramente desplazada. Ajá. O sea, si ustedes agarraran esto y lo vieran como un papelito que lo pueden doblar aquí en el eje Y, pues van a encontrar que este lado no es exactamente igual a este lado. Obviamente si hacen el doblez aquí, si hacen el doblez en -4, pues sí van a llegar a que es una función par, pero eso es incorrecto. El doblez que les estoy diciendo aquí coloquialmente se tiene que hacer siempre en el eje de las y's. Entonces, si se fijan, lo que está del lado derecho, que sería todo esto, pues no es igual a lo que está del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del valor absoluto. El valor absoluto me dice que no pueden haber valores negativos. Entonces, esta f de x ya lo hemos hecho muchas veces, vamos a cambiarlo por y. Entonces, sería y igual a valor absoluto de x más 4. Esto quiere decir que la y nunca, 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 nunca va a tomar valores negativos. Y aquí se ve en la gráfica, ¿no? O sea, esta gráfica empieza a existir a partir del 0 y se va hasta el infinito. Estoy sacando el rango. Ajá, entonces el rango sería de 0 cerrado hasta infinito. Y vean que no toma valores negativos. Aquí abajo no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Por el valor absoluto. Que el valor absoluto significa tomar la cantidad y si es negativa, volverla positiva, que justo es lo que se hizo aquí. X más 4, ¿qué representa? Pues ustedes ya me lo han dicho bastantes veces, eso es una recta. Entonces vamos a quitarle ese valor absoluto, pero lo voy a hacer en otra función que se llame g. Entonces ahorita voy a graficar x más 4. Vean que si grafico x más 4 me da esa recta que nosotros ya conocíamos. Pero esto de acá es lo que es negativo. Entonces, esto que es negativo, al ponerle el valor absoluto, pues vean que es como si se tuviera que reflejar, ¿no? O sea, todos estos valores que son negativos, los agarramos y los ponemos aquí en la parte de arriba para que sean positivos. Y pues ya me queda esa V. Pero esa V nace por el valor absoluto. ¿Cómo ves, Aranza? ¿Sí vamos bien, Aranza? Híjole, Aranza. Bueno, a ver, Monse, ¿dónde te quedaste en la explicación? Todo bien en lo de la gráfica de que están viendo del valor absoluto. Ujú. Sí, bueno, entonces creo que lo que no habías escuchado era que este es x más 4, ya sin el valor absoluto. Entonces el valor absoluto implica que todos estos valores que son negativos no van a desaparecer cuando yo le aplico el valor absoluto, pero se van a reflejar. Todo esto lo voy a agarrar y lo voy a poner aquí arriba para cumplir con la condición del valor absoluto. Entonces, si ponemos las dos gráficas, vemos que esto de acá pasó aquí arriba para que siempre fuera positivo y se cumpliera la regla del valor absoluto. Entonces, otra gráfica que ustedes pueden ver con valor absoluto es, por ejemplo, la del seno. Entonces, ustedes saben que el seno... Ay, no sé por qué no le puedo dar enter. A ver, esperen. Ahí está. Ah, como que se atoró. Bueno, lo voy a cerrar y abrir de nuevo. No, bueno. A ver. Bueno, lo voy a cerrar otra vez. Me voy a esperar ahora un poquito más. Y lo voy a volver a abrir.
Ok. Entonces, miren, este sería la gráfica de seno de x. Como les había mencionado, ustedes ya saben que son... ¿qué? Bueno, no nos va a ganar la herramienta si no quiere esta cosa. Ok, ahora sí quedé bien clowns. Me sacó de la llamada de plano y cerró mi sesión. Pero ya me escuchan de nuevo. Sí, ya te escuchamos. Bueno, se entendió la idea, ¿no? Ya no voy a graficar el seno. Aquí. Creo que quedaste. Sí. Bueno, tarea graficar el seno y el valor absoluto del seno. Y me lo envían. Entonces, eso es todo lo que vamos a decir respecto a las funciones pares. Y vámonos ahora con la función impar. Necesito que ustedes entiendan a qué se refiere esta definición o cómo es que lo van a sacar. Para ello, pues igual yo creo que voy a agarrar uno de los ejercicios de aquí. Nada más que igual se cerraron. Ok. Entonces voy a agarrar el ejercicio 15 para ver cuándo es par y cuándo es impar. Perdón, cuándo es impar, más bien. Ok, según yo ya están viendo mi pantalla. Vamos a... bueno, la grabación se continúa ahí. Entonces, ¿cuál de las siguientes funciones es impar? Igual vamos a probar la A, la B, y ya cuando nos aburramos, ya vemos si ustedes descubren el truco o el tip para hacerlo más rápido. Entonces, vamos con el inciso A, que sería f de x es igual a x. Y queremos saber si eso representa una función impar. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es del mismo modo sacar f de menos x. Entonces, sacando f de menos x, pues sería que donde veo la x, la sustituyo por menos x. En este caso, el ejercicio es muy sencillo porque esta x la sustituí por menos x. Y ahora, aquí hay un paso extra. Tenemos que saber a cuánto es igual f de perdón, más bien sería menos por f de x. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en esta f de x la vamos a multiplicar por menos. Entonces agarro esta función y la multiplico por menos. Si esta función la multiplico por menos, eso implica que todo lo que esté del lado derecho, que aquí solo es un término, pero todo lo que esté del lado derecho lo tengo que multiplicar por menos. En este caso, si multiplico esta x por menos, pues me quedaría menos x. Y ustedes tienen que llegar a que esto de A aquí... ver, me perdí. Ok. Para ¿Dónde? comprobar que son impar, ¿tenemos que aplicar a los ambos lados o por qué se está haciendo eso? Sí, sería como dos pasos, ¿no? El paso 1 es exactamente igual que lo que vimos para las pares, que sería sacar f de menos x y me dio menos x. Hasta ahí me imagino que todo bien. Ah, sí, ya entendí. Bueno, aún así lo voy a acabar la explicación otra vez. Entonces, el paso 1 ya lo habíamos visto, sacar f de menos x. Y el paso 2
es que a la función original la vamos a multiplicar por menos. Entonces, esta es la función original y del lado derecho, todo lo que esté del lado derecho lo multiplico por menos. Aquí solo es un término, entonces x por menos sería menos x. Y si lo que está en 1 les da igual a lo que está en 2, entonces concluimos que esta es una función impar. Entonces, de hecho, de esta sí se cumple que sea una función impar. Aquí no tuvimos que buscar mucho. Y vean, vean la función que nos quedó, ¿no? F de x es igual a x. Recuerden que esto es una recta. Y entonces una recta pues es el caso más esencial o más básico de una función impar. Sería esta recta que obviamente está así, ¿no? Como inclinada. Entonces ese se cumplió. Vamos con el inciso B nada más para practicar esto. Por si no le agarraron también, ¿no? Entonces copio la función original. Primero saco f de menos x. Y pues ayúdame, porfa, Monse. ¿Cuánto sería f de menos x? Pues menos fx. Menos fx, así. Pues sí, ¿no? Es que ahí voy agarrando la onda poquito a poquito. Ok, vale. Entonces, esto que está aquí no está mal, pero te voy a decir que es. Esto de acá, recuerda que es la condición que tenemos que comprobar. Esto me dice si la función es par. Perdón, si es impar. Esto me dice si la función es impar. Y nota que esto de aquí se está aplicando por pasos, que son el paso 1 y el paso 2. En el paso 1 sería lo de la izquierda. Ve que aquí está f de menos x, que justo es lo que me pide aquí la regla. Y en el paso 2 está menos f de x, que sería el paso 2. Si esto es una igualdad, entonces por eso estamos concluyendo que es una función impar. Ahora, lo que te pedí sacar hace un momento fue f de menos x, que lo que quiere decir es que donde tú ves la x, aquí en esta función, la sustituyes por menos x. Entonces, díctame cuánto te va a quedar. Sería menos 4 menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Ok, ese menos te lo voy a quitar porque solo ponemos el menos al lado de la x. Luego sería más que. Más 5 por menos x, ¿no? Exacto. Ujú. Y ya simplificando, o sea, haciendo las operaciones necesarias, ¿cuánto te da? Pues sería menos 4x. Creo que no, porque acuérdate que esto lo tenemos que elevar al Ay, es que cuadrado. ya no estoy entendiendo, ya me perdí. Que te ayude Arancini. A ver, bueno, que me ayude Aranza y ahorita nos dices en qué te perdiste. Ok. Ok, a ver. Sería. A ver, es que de hecho tengo una duda aquí. Porque Ujú. ves que siempre aplicamos como la potencia a la X, pero después la tenemos que volver a poner. O sea, ¿por qué la tenemos que volver a poner si se supone que la aplicamos? Porque, por ejemplo, en esta quedaría 4x cuadrada, ¿no? Ujú, sí. Así va, pero pues en teoría estás aplicando la menos x. Bueno, a la Ah, menos x le estamos aplicando el cuadrado y luego lo tenemos que volver a poner. ya te entendí. Ok, es que no es una regla, es hacer la álgebra correspondiente. ¿Lo voy a explicar? A ver, cuando tenemos nosotros menos x elevado al cuadrado, recordemos que el cuadrado es poner como multiplicar por sí mismo, ¿no? O sea, si yo tengo 4 al cuadrado sería tener 4 por 4. Entonces aquí sería tener menos x por menos x. Ajá, entonces Ajá, y haciendo, luego ya haces eso, ¿no? Y sale x. sale x cuadrado. Ajá. Ah, ok, ya, por eso. Ya, es todo. Oh, ok. Entonces Yo sería tengo una 4. duda. Ah, bueno. Sí, Monse. Bueno, este, en las,
Es que no encuentro cuál es la diferencia de la par e impar. O sea, sé que una es par y es una impar, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Casi el mismo. Si tú quieres comprobar que es par, es nada más llegar hasta, digamos, el paso 1 y comparar lo que te quedó con la función original. Ahora, si es impar, son dos pasos. Es hacer otra vez el paso 1 y es agregarle el paso 2. En el paso 2 hay que entender esta parte. Esta parte se entiende como que a la función original la multiplico por menos. Entonces, esta es la función original y todo lo que esté del lado derecho lo voy a multiplicar por menos. Entonces, x por menos sería menos x. Y el último paso sería comprobar que esto de aquí sea igual a esto de aquí, que en este caso sí son iguales, y es ahí donde concluyo que es una función impar. Sí está un poquito más largo, pero igual y con más ejemplos yo creo que les queda más claro. ¿Cómo ves, Monse? O sea, en la par nos tiene que dar el valor de x negativo y en la impar la función debe de ser negativa como tal. Es correcto. Ujú. Mm, o sea, esta función es Ya, impar. todo bien. No, no es impar porque no es negativa. Eh, a ver, primero vamos con el inciso A. En el inciso A nos quedó que sí es impar. Y en esta, ahorita todavía no acabamos. Pero, o sea, lo que nos tiene que dar para que ustedes digan es impar es esto de aquí. Que este cuadrito es igual a este cuadrito. Entonces, vamos a hacer el inciso B y vamos a ver si nos da eso. Y yo creo que ahí se les van a despejar muchas dudas. Entonces, a ver, voy a repasar lo que acabamos de hacer para el inciso B. Ahorita olvídense del inciso A. Vamos con el inciso B. Paso 1, sacar f de menos x. Eso implica que en la función original, donde veo la x, la sustituyo por menos x, que Aranza pues, nos va a acabar de dar el resultado de eso. ¿Sí crees? Nada Ajá, más termina de dártelo de, bueno, sería menos 5x, ¿no? exacto. Entonces, eso sería f de menos x. Entonces esta función no es impar. Para decir que no es impar, nos falta aplicar lo que sería la 2. ¿Cuál dos? El paso 2. El paso 2 es que toda la función la multiplicamos por menos. Y hay que comparar después los resultados. Ah, bueno, bueno. Ok, entonces, Ah, a ver. entonces el primer paso, digamos que sustituimos x por menos x y en el Sí, segundo paso multiplicamos ambos lados por negativo, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, vamos a hacer el paso 2. En el paso 2 se lee como menos f de x, que simplemente es agarrar todo esto y multiplicarlo por menos. Ajá, entonces lo pueden escribir así. Todo lo que esté del lado derecho de la función original, lo Entonces, ponemos. por Ajá. ejemplo, en esa parte, en el paso número 1, en el B, que es f menos x, así, uno antes Ujú. del 2, ahí diríamos que ya es par o como, No, o sea, aquí no ya entra diríamos en nada. par. No, aquí no diríamos nada. Digamos que este resultado como que lo guardamos. Ahorita lo vamos a usar, pero de momento lo guardamos tantitito. Pero para comprobar que es par se quedaría hasta ese paso, ¿verdad? Exacto, para comprobar que es par. Ajá, aquí vamos con impar, Va, va. entonces por eso son dos pasos. Bien, entonces ahora vamos a hacer esta multiplicación que pues sería menos por este término y por este término. Creo que ustedes ya sabrán que me da menos 4x cuadrada menos 5x, ¿no? Ahí lo único que hice fue que el menos lo repartí en cada uno de los términos. Ahora sí, ahí viene lo bueno. Ya que tengo paso 1 y paso 2, dejen ver con qué color ponerlo. Agarro esto de aquí y lo comparo con esto de aquí. Pregunta, ¿son iguales? Si son iguales, es impar. Si son diferentes, ya chafeó. No es nada. Entonces, bueno, aquí se ve que ¿Cómo? ¿Qué habías dicho? ¿Cómo? Porque me perdí ahí. lo voy a escribir.
tenemos que hacer esto. Este es el último paso del algoritmo. Lo que tengo encerrado, ¿son iguales? Pues es impar, ¿no? Porque, pues, bueno, ni siquiera es nada, ¿no? Exacto, no es nada. ¿Por qué? Porque aquí tengo 4x cuadrada y aquí tengo menos 4x cuadrada. Entonces, esta función no es la misma que esta. Como no son iguales, O sea, pero ¿cómo? O sea, lo que nos dé lo multiplicamos por menos y nos tiene que salir lo mismo a lo que multiplicamos. sí, suena un poquito raro, pero sí sale. De hecho, eso salió en el inciso A, pero aquí no salió. ¿Por qué? Porque ve que aquí tienes 4x cuadrada y aquí tienes menos 4x cuadrada. Entonces, estas funciones no son iguales y por lo tanto esta función no es impar. ¿Cómo ven? A ver, enseña. Ah, no, ya son las 12. Luego nos enseñas una que sí salga, ¿no? Sí, Sí, me de dio hecho curiosidad. me dio curiosidad. De hecho, la A sí es, pero bueno, voy Pues a ya buscar quiere otra irse a que comer sea. su tamal. Sí, ya vi. Agustín, pues sí. A ver, nada más déjenme terminar, déjenme cerrar esto. La A nos dio que sí era impar, pero creo que ahí no le habíamos agarrado la onda. Entonces voy a buscar una que tenga más términos para que se den cuenta que sí se va a cumplir, que la condición uno sea igual a la condición 2. Pero bueno, como dice Aranza, eso lo veríamos en otra clase. Y pues las veo el martes, chicas, ya no falten. Bye bye. Ok, bye. Bye, bye. Bye.